Así que yo quiero que antes de iniciar nos pongamos de pie todos, vamos a orar, vamos a bendecir el nombre de Cristo, ahora en oración, porque lo hemos bendecido en adoración. Gracias, Jesús. Padre, venimos delante de ti en esta noche, dándote gracias. Primero, gracias por tu Hijo Jesús, enviado a la cruz del Calvario por nuestros pecados, para redención de ellos en la cruz. Padre, te damos gracias por el Espíritu Santo, quien es el que hace la obra específica y particular en cada persona que está aquí, mientras tu palabra es expuesta. Padre, delante de ti pongo todo mi conocimiento, Señor, todo lo que pudiera hacer y lo que pudiera conocer acerca de ti, y vamos a adentrar, Señor, a las profundidades de tu Hijo para poder hacernos uno con Él. Padre, queremos más que conocimiento, relación, pero para la relación necesitamos conocerle. Así que te damos gracias porque el Ministerio de Adolescentes ha tomado tu asignación de poder retomar los fundamentos para saber el Dios a que adoramos y en quien creemos. Padre, que mientras tu palabra sea expuesta, todo espíritu de distracción en esta hora lo cancelamos por la sangre de Cristo Jesús. Y todos los que estamos en este lugar recibimos de parte de ti lo que tú has traído para nosotros. Padre, toda palabra que es enviada nos retorna vacía y nos apropiamos de esa palabra en esta hora. Así que tú tomas el control de todo y de todos y tú permites que su atención esté puesta en ti, Señor. Toda la gloria es para ti, nada tiene que ver conmigo. Vasijas, Señor, somos delante de ti. Bendecimos tu nombre y damos gloria al Padre, damos gloria al Hijo y damos gloria al Espíritu Santo en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Yo, cuando me solicitaron, me explicaron que no es un monólogo, es como un tipo, ¿verdad?, conversatorio, así que yo espero que ustedes tengan sus libretas, que tengan sus Biblias. Yo en un momento estuve leyendo sobre un exégeta que él planteaba que a él le gustaba el sonido de las páginas cuando, ¿verdad?, como cuando uno está buscando, así que abra su Biblia y si usted ve que hay algo que no tiene el tiempo de buscarlo, pues no hay ningún problema, usted anota la cita y procure a partir de ahora, del día de hoy, retomar el estudio de la persona más importante de nosotros, que es Cristo. Gloria a Jesús. Así que me invitaron para hablar sobre la persona y la obra de Cristo. Gloria a Jesús. Es un tema que todos, ¿verdad?, anhelamos poder tener esa relación con Cristo, pero hay muchas cosas que se nos escapan y qué bueno que están en su palabra para poder conocerlo y así poder tener intimidad con Él de la manera que Él quiere y requiere de nosotros. Así que para los que van a tomar la nota, es verdad, dentro de la persona de Cristo, pues vamos a hablar sobre la importancia que tiene Cristo, sobre un poco de historia acerca de Cristo. Van a haber algunos conceptos que tratamos de manejarlos no tan técnicos y les voy a explicar por qué, pero vamos a ver algo que tiene que ver con la eternidad pasada de Cristo, su preexistencia. ¿Qué es eso de su deidad, pero a la vez su humanidad perfecta? Y vamos a ver esa naturaleza divina. Quiero que sepan que dentro de la persona de Cristo hay muchas personas que se fascinan por estudiarle. Y en un sentido nosotros tenemos que estar fascinados por Cristo. Así que si a alguna persona aquí le hace falta fascinación por Cristo, pídasela al Padre que Él se la da. Porque si usted no está fascinado por la persona que usted sirve y la persona que usted espera, entonces no es que está mal en esencia, pero los que están enamorados aquí saben de qué hablo. Así que vamos a empezar. Quiero que busquemos Hebreos capítulo 10, verso 12. Hay dos versículos que voy a leer primero, que esos son como la base, el inicio y el final de todo. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Hebreos 10, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios. Es importante que nosotros sepamos actualmente en qué lugar, ¿verdad?, de la parte de la teología y de la cristología está Cristo, qué está haciendo. Porque hay gente que todavía lo tiene en la tumba, pero la tumba está vacía. Gloria a Dios. Y la segunda es Gálatas 2:20, que dice, con Cristo, y eso es de hecho en el flyer de los chicos, lo tenían ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual que me amó, ¿y qué más? Se entregó a sí mismo por mí. Así que el primero marca, ¿verdad?, un punto que no debemos olvidar, y el segundo verso nos dice que luego de que aprendamos todo lo que vamos a aprender, a recordar, a reforzar y a recibir de parte de Dios en la noche de hoy, pues entonces el objetivo es que lo pongamos por práctica. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia del tema? Muchos establecen que a mayor intimidad, a mayor escudriñar la palabra, a mayor conocer a Cristo, mejor es nuestro caminar en Él. ¿Por qué? Porque no andamos a ciegas, sino que sabemos lo que Él requiere y demanda de nosotros, pero también sabemos de que Él nos dota, cuáles son, ¿verdad?, su gracia y su favor y misericordia sobre nosotros para la acción que tenemos que hacer. Sabemos que el mundo está lleno de religiones, y en todas las religiones se busca presentar a esa persona que representa esa religión, ¿verdad? Sin embargo, Cristo está fuera de todo eso, porque si bien es cierto que hay personas que practican una religión, se espera que nosotros practiquemos una relación. Y como hay muchas religiones que tienen personas centrales, que son los fundadores de esas religiones, el único con registro histórico que ha muerto y ha resucitado y que ha pasado lo extraordinario que ha pasado con Cristo es Él. Entonces, en esta dinámica, nosotros lo que tenemos es que fortalecernos en eso y saber qué ha hecho ese Cristo por nosotros. Ahora bien, en el caso del cristianismo es diferente. No tenemos una persona, no tenemos cuadros, no tenemos cosas que pudieran representar lo que nosotros servimos, sino que es Cristo mismo. O sea, todo se sustenta, se fundamenta y termina en Él. Así que esto es muy importante y es imposible entonces para un cristiano poder hablar de Cristo, poder hablar de cristianismo sin Cristo. Hay leche sin lactosa, hay café sin cafeína, hay azúcar sin sacarosa, pero no puede haber un cristianismo sin Cristo. Amén. Amén. Los médicos aquí, yo más o menos de esa sacarosa me preparo un poco para eso. Entonces, es por esto que el Padre, Dios Padre, ha dado a revelar a su Hijo, porque saben que ni siquiera viene de nosotros. No fue que yo un día me levanté y dije, voy a conocer a Cristo. ¿Ya sabía eso? Ni siquiera usted, por sus propios esfuerzos, dijo, voy a encontrarme con Dios, sino que Él fue que lo atrajo a usted y a mí, a Él. Gloria a Dios por eso. Y cuando entonces nosotros entendemos eso, nos damos cuenta de que no importa lo que pase, Él está en control, porque ¿quién fue que nos llamó primero? El Padre. ¿Y quién es que ha dado a conocer todo lo que es de Él y viene de Él? El Padre. Por lo tanto, no importa circunstancia o tribulación que usted esté pasando, el Padre siempre está al control de los que son sus hijos. Amén. Entonces, Cristo es la sustancia, es la esencia, es el fundamento de la fe cristiana. Y de hecho, la teología se encarga de estudiar a Dios. ¿Quiénes aquí están en el Instituto de Liderazgo? Ok, la teología se encarga del estudio de Dios, pero hay de hecho una rama de la teología que se llama Cristología, porque se han encargado
de poder conocer esos aspectos profundos que la palabra establece acerca de Cristo. Y de hecho también hay algo que se llama neumatología, que es ese estudio dentro del área de la teología que se encarga del Espíritu Santo. ¿Sabían eso? Pues yo, ¿verdad? No tan recién, pero entendí que cada cosa que nosotros interactuamos con la palabra, hay personas que se han levantado para hablar acerca de eso y escribir acerca de eso, porque a Dios hay que entenderlo para poder seguirlo. Entonces, ya diciendo que no podemos vivir un cristianismo sin Cristo, vamos a hablar un poco de la historia. Es cierto que hay muchas personas que han intentado ocultar y tapar el que Jesús caminó en la tierra, pero hay historiadores que de hecho muchos de ellos no son ni siquiera cristianos, que han hablado de él y han resaltado que ese ser humano era un ser humano diferente. Había algo en él que era diferente. Y los que estudian aquí, pues conocemos a Josefo, conocemos a muchísimos otros historiadores, inclusive de otras religiones, que aunque no estén muy al tanto en términos de relación con Cristo, pero han hablado acerca de Cristo en términos históricos. O sea que no hay ninguna forma de borrarlo de la historia. De hecho, muchos de nosotros utilizamos la historia antes de Cristo y después de Cristo. Lo correcto es antes de la era cristiana y luego de la era cristiana, pero hay personas que han inclusive marcado la historia con Cristo y es que es sin precedente. Entonces, Pablo, específicamente en la carta a los tesalonicenses, toma esa persona en obra de Cristo y lo desmenuza a un punto tal que nos maravilla, porque hay personas que conocían acerca de Cristo, pero como que cuando usted lee a Pablo, usted se da cuenta, no sé si le pasa como a mí, que lo poco que uno pueda manejar, cuando uno está leyendo a Pablo, uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Porque Pablo recibe directamente del Padre información, diríamos, clasificada acerca de Cristo. Y le damos la gloria a Dios por eso. Pero también hay evidencia. Hay personas que van a Israel. Posiblemente aquí hay alguien que ha ido o que quiere ir. Y va a esos lugares. Y va al Jordán, y va a esa casa, y va a tal sitio, y ya ustedes saben, porque es un lugar real, es un lugar natural, o sea, físico, por donde él caminó. Entonces, no hay ningún motivo, a pesar de que hay personas que sí lo hacen, de tapar o negar la existencia histórica de Jesús. Ahora bien, el Jesús histórico y el Jesús en términos, ¿verdad?, espiritual como hijo del Padre son dos cosas muy diferentes. Y aquí entonces la cosa se comienza a complicar un poco, y es que antes de nosotros hablar del Jesús que vimos, que caminó en la tierra, tenemos que hablar un poco de la Trinidad. ¿Quién sabe qué es la Trinidad? Vamos a ver. La Trinidad de Dios. Todos a la vez no. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una misma esencia, una misma voluntad, singular y plural a la vez. Es Dios en tres personas con funciones diferentes, pero que en ningún momento están en desacuerdo. Usted y yo pudiéramos estar en un momento en desacuerdo en algo, es normal y viable en cierto punto, pero ellos siempre están en perfecto acuerdo. Entonces, el Padre es el gestor, es esa mente, no sé si ustedes han escuchado un término que se llama, él fue el de la mente intelectual. Él fue el que ideó el plan de lo que se iba a hacer. Bueno, pues así es el Padre. Pero en el Hijo, que en este caso lo vamos a referir ahora como el Verbo, en él es el que se acciona todo lo que el Padre ha diseñado y planificado. Los que están aquí, ¿verdad?, en escuela y en universidad, ¿qué es el verbo? ¿Qué es un verbo? Acción, movimiento o estado. Por eso vemos que jugar, ¿verdad?, comer, leer, porque se necesita que eso se genere una acción. Por lo tanto, luego de que el Padre gesta esa idea, ese plan perfecto de la humanidad,
¿Es por medio de quién que lo hace? De Cristo. Es por medio del Hijo, del Verbo. Y cuando vemos en Génesis, quiero que vaya un poco a Génesis capítulo 1 mientras yo voy hablando, para que usted más o menos ponga su vista en algunos versículos. Y cada vez que él decía sea, produzcanse. ¿Qué otro verbo dice? Déjenme buscarlo yo también. Hágase. Entonces, cada uno de esos términos que nosotros estamos viendo ahí generan una acción. Y es que el Padre, por medio del verbo, genera la acción creadora. Por eso hay un término que se refiere al Hijo, que es la eternidad pasada, la preexistencia de Cristo. Antes de venir al mundo, Él ya era con Dios en la fundación. Y en el momento en el que la fundación del mundo es, y se orquesta todo este plan de la humanidad por medio del Padre Cristo, el Hijo estaba ahí, el Verbo estaba ahí, y por medio de Él se hizo esa acción. Es por eso que cuando vamos al capítulo 3 de Génesis y vemos que ocurre una situación de pecado y el enemigo toma el control de toda la humanidad y el ser humano tiene consecuencias, ¿a quién ustedes creen que hay que mandar? Aquel por medio del cual se hicieron todas las cosas, porque solamente en Él las cosas pueden ser restablecidas. Me explico. Yo intenté poner esto un poco así para los chicos más, ¿verdad? Si nosotros estamos escribiendo, que claro, no podemos comparar al Hijo con nada de esto, pero para poner un poco de óptica en eso. Si usted está escribiendo con lapicero y usted se equivoca, ¿usted deja de escribir lo que está escribiendo? No. ¿Qué usted hace? O lo tacha, o en este caso lo borra con un liquid paper. Ahora yo pregunto, ¿el liquid paper tiene alguna otra acción aparte de borrar? ¿Ha sido diseñado para algo más? ¿Por qué? Porque usted puede borrar y seguir ¿qué? Escribiendo. Y de hecho cambiar la idea de lo que usted quería decir y decir otra cosa. Esta dinámica trabaja más o menos así. Lo único que el lapicero y el liquid paper viene siendo Cristo mismo, pero siendo verbo. En él se daña, ¿verdad? En el pecado se daña el diseño, se retrasa un poco la situación, ¿verdad? Pero entonces es por medio de él mismo que todo se restablece. Entonces por eso que cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios entonces en ese plan va preparando históricamente el encuentro, ¿verdad?, de ese verbo hecho hombre, porque no podía bajar directamente del cielo. Claro que podía, pero el Padre, como es muy organizado y Dios es un Dios de orden, debió preparar a la humanidad para el Hijo que le iba a enviar, porque si lo envía sin conocimiento, de hecho en ese momento hubiera muchos que no tenían conocimiento, pero si lo envía así, sin preparar la humanidad, no genera en ellos una necesidad de. Usted no sabe que usted tiene necesidad de algo hasta que usted no lo ve en la revista o lo ve en el periódico. Ay, mira, yo necesitaba eso. Entonces Dios, Padre, genera esa necesidad en la humanidad de que las cosas como están definitivamente necesitan aquel que es el único que puede restablecer todo. Y de eso se trata el Antiguo Testamento. Gloria a Jesús. Entonces hay un concepto de la palabra que es la inerrancia. En la palabra no hay error. En la palabra han querido sacar textos de contexto para convertirlo en pretexto, pero la palabra en sí misma se explica, se da a entender, y Dios fue maravilloso con todo esto, porque personas que estuvieron inclusive en épocas diferentes, guiados por el Espíritu Santo, hablaron cosas que se conectan a la perfección. Entonces, en este Antiguo Testamento vemos a este Dios Padre obrando, pero preparando personas para. Vemos los jueces, vemos los profetas. Primero genera esa necesidad de que el humano tiene que estar pendiente a lo que Dios va a decir.
Y ahí se crean los profetas, o sea, no se crean, sino se establecen los profetas. Y entonces el pueblo esperaba de continuo que Dios hablara. Pero para ser profeta había unas condiciones que yo hasta me acordaba de que en el tiempo de pandemia se hablaron muchos de estos temas y el pastor fue muy ilustrativo con todo esto. Pero el primero entonces fue enviando a esas personas. Pero quiero, como estamos viendo el verbo, que vayamos a Hebreos capítulo 1. Mire, si usted quiere conocer de Cristo y del verbo, todo, ¿verdad? En consecuencia, léase Hebreo, porque Hebreo es extraordinario. Dice Hebreo capítulo 1, Dios ha hablado por su Hijo. Y yo le voy a mostrar algunas cosas porque no la vamos a poder leer toda aquí, pero anote y llévesela a su casa. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el primer versículo? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esa es la antesala de ese Cristo encarnado que nosotros ahora conocemos. Él primero lo dio a conocer de muchas maneras y de tiempo, de dispensación en dispensación. Busque qué son las dispensaciones, porque él primero tenía que ir organizando la historia de manera que todo pudiera cuadrar perfectamente para poder recibir al Hijo. Y luego dice en el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por quién. Yo voy a preguntar a ver si están leyendo conmigo. ¿Nos ha hablado por quién? Entonces, todo lo que pasó era una sombra de lo que había de venir, del que vino. Ahora ya no, las dinámicas que se hacían anteriormente no son esas las que se van a hacer, sino que ahora Dios Padre va a hablar exclusivamente por medio de su Hijo. Y dicho sea de paso, es la única persona capaz y habilitada para dar salvación y perdón por los pecados. Todo lo que se sale de él es una ecuación que no tiene ningún tipo de resultado. Entonces eso es lo que él intenta dar a demostrar. También, de la mano con esto, en esos siglos, ¿verdad?, anteriores, se fueron creando grupos que entonces cuestionaban si esa persona realmente estaba hablando de parte de Dios o no. Había personas que en ese tiempo también decían Dios dijo cuando Dios no le dijo que diga nada, y vieron 2 o 3 muertos. No sé si ustedes han podido leer un poco de personas que se tomaron este asunto del Padre como un poco relajadamente, y entonces él demostró cómo era que él quería que se hicieran las cosas. Ahora bien, cuando nosotros vamos al versículo 7 de ese mismo capítulo 1, nos damos cuenta que desde la fundación el Padre introdujo a su Hijo a toda la alta creación. ¿Quién es la alta creación? La dinámica celestial, los ángeles y todo eso. Él le dijo, ¿saben qué? Ustedes hacen cosas extraordinarias, buenas, ok, pero este es mi Hijo. Y todo lo que va a hacerse a partir de ahora es por medio de él. Aunque en ese momento de la historia, por decirlo de algún modo, él lo que estaba presentando a su Hijo. Y de hecho, me acuerdo del pastor, porque él decía que en esa reunión fue que entonces Satanás dijo, ajá, y de mí no va a decir nada. Y ahí entonces donde el enemigo hace esas contrataciones y quiere tomar el trono de Dios, y ya nosotros sabemos esa historia. Es ahí cuando el Padre presenta a su Hijo y le dice que está por encima de todo. Y entonces dice en el 7, ciertamente le dice a los ángeles, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Eso es lo que él dice de los ángeles. Excelente. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios,
el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a sus compañeros. Y cuando usted sigue leyendo, resalta del Hijo delante de toda esa alta creación, lo que lo hace a él distintivo por encima de cualquier otra creación. Amén. Entonces, luego vemos cómo Juan, en su capítulo 1, vamos para atrás ahora, vamos a los evangelios, gloria a Dios. Lo que pasa es que no podemos hablar de Cristo sin ir a la palabra. Y es importante porque así, cuando alguien le cuestione cualquier cosa, usted en amor y en humildad puede ir a la palabra, porque esa es la que dice todo. Entonces, ¿qué dice Juan capítulo 1? Verso 1, porque ya en el verso 1 es más que suficiente. Pero vamos a ver, ¿quién lo tiene? Adelante, Jessy. Gracias, Jessy. En el principio era el verbo. Él no fue el que creado después, engendrado después, bueno, no sabía qué hacer y lo hice a él. No, desde el principio el verbo era con Dios. ¿Ven? Lo segundo, el verbo era con Dios. Hay un concepto que es un poco difícil de entender, pero usted le va a pedir al Espíritu Santo que se lo explique, porque hay cosas que el Espíritu Santo que las explica. Y es que el Hijo es eternamente engendrado del Padre y procede eternamente del Espíritu Santo. ¿Okay? No fue que el Padre lo engendró en términos que conocemos de que una madre tiene que durar un periodo de tiempo para tener un hijo, no, sino que cuando el Padre era, el Hijo era también. Y los que tienen aquí adolescentes y niños un poco más pequeños le preguntan, ¿y a Dios quién lo creó? Entonces usted le va a responder, Dios siempre es. ¿Ok? Porque en Él no hay como que empezó después de un tiempo y antes de eso no era, o Él necesitó que alguien lo hiciera. Él eternamente es. Siempre ha sido y siempre será. Y eso se entiende por medio de la fe, y el Espíritu Santo tiene que tratarlo a su vida para que usted lo pueda entender. Entonces, cuando dice que era con Dios, siempre ha estado con el Padre. No es que el Padre estaba solo, déjame engendrar a mi hijo y ser con mi hijo y fue. No, el Padre y el Hijo siempre han estado, y el Espíritu Santo. Solo que en la historia sus accionares son por temporada. Primero el Padre, lo vemos en el Antiguo Testamento, luego el Hijo cuando se encarna y es Cristo, y luego que Él entonces asciende, dice que va a dejar un Consolador, y desciende ¿quién? El Espíritu Santo, que es otro tema de este fundamento, y entonces ese es el gobernador de la iglesia en la actualidad. Pero no quiere decir que ni el Padre ni el Hijo no están, porque ¿qué dijimos ahorita? Que tienen una perfecta unión. Entonces, lo tercero es que el verbo era Dios. Y yo me quiero detener ahí, porque yo sé que se van a acercar muchos a ustedes, a mí también se me acercaron. Y usted tiene que tener mucho cuidado con la Biblia que usted tiene. Eso es otro tema que en el medio de la Biblia deberían de trabajarlo, que es el texto recibido y el texto crítico. El texto recibido son esos manuscritos que contienen, ¿verdad?, esa palabra del Señor y ha sido organizada. Pero el texto crítico es cuando alguien toma la palabra, modifica cosas a su criterio, y luego, como es una Biblia, estamos leyendo cosas que hace rato no están en el texto recibido. ¿Me dio a entender? ¿Verdad? Y esa persona se me acercó con una Biblia de otra religión y me explicó que él no era Dios, y me leyó este versículo. Específicamente en esta última parte decía, y el verbo era un Dios. Oigan eso. Un Dios con D minúscula. Entonces, pero mira, una Biblia que de hecho esa religión, ¿verdad?, pues tiene su propia Biblia. Y yo dije, negativo, porque como que hay un chico, usted se la activa. Cuando usted sabe escribir que usted ha servido, usted dice, no, negativo, él no es un Dios, él es Dios. Siempre ha sido Dios. Yo respeto lo que usted dice, pero no lo comparto. Y eso estaba en su Biblia. Entonces, tengan mucho cuidado. Y cuando estén leyendo y escudriñando la palabra en familia, si sale un asunto extraño, evalúelo. La mejor traducción es la del hebreo al español, para estos fines. Entonces,
dice, este era en el principio con Dios. Lo acabo de decir en el 1, pero lo volvió a recalcar. Y dice en el 3 entonces que todas las cosas que por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que todo lo que usted ve, natural, y todo lo que no se ve, que es espiritual, pero ha sido revelado por medio de la palabra o por medio de Cristo, es gracias a Él. Amén. Aquí la fe se tiene que activar porque eso es así. Entonces, y ahí usted puede seguir leyendo este capítulo, que es un capítulo muy interesante para este tema que estamos hablando, porque ahí es donde inmediatamente se cae la teoría de esas personas que establecen que, bueno, Él vino a la tierra, Él tenía cualidades extraordinarias, pero Él no era Dios. Habían otros que decían, bueno, Él vino, padeció todo lo que padeció, pero a Él no le dolió tanto como nos hubiera dolido a nosotros, porque Él tenía un amortiguador que no le permitía recibir tanto dolor. Y esos son nombres de sectas, de doctrinas de error, que tengo aquí alguna, de hecho, puedo compartir con esto con el que lo quiera, pero mi propósito aquí no es hablar de ellos, sino decirles que lo que ha pasado en el siglo 5 y 6 puede pasar cuando usted se monte en un vehículo, cuando usted va a la universidad, porque la estrategia ha cambiado por el tiempo, pero siguen siendo los mismos. Y usted se puede encontrar con un gnóstico, de ahí, y Juan habla de eso en sus cartas, pero en estos días siguen habiendo esas personas que dicen varias cosas. Hay otros que dicen, no, es que Él tenía una identidad separada. Entonces Él, y como que prendía un switch, cuando habían cosas de humano, Él era humano. Y cuando eran cosas divinas, Él era divino. Sin embargo, su palabra dice que Él era 100% hombre y 100% Dios. Y en eso no puede haber ningún tipo de duda. Por eso lo vemos llorar a Lázaro, pero por eso también lo vemos multiplicar los peces a un punto tal que la barca casi se cae. O sea, Él tiene la capacidad de vivir perfectamente en lo divino y en lo natural. Y de hecho, más adelante cuando Él resucita, nos da un destello de lo que vamos a poder hacer con el cuerpo glorificado, que eso es otro tema. Luego entonces que vemos a Juan, nos damos cuenta que los 4 evangelios trabajan a ese Cristo histórico, pero a la vez conectado en términos de deidad. O sea, nos muestra como Dios también. Y eso es importante, de que si usted no ha leído los evangelios, que este sea un año, ¿verdad?, en el que usted empiece. Puede empezar con Juan, puede empezar con Mateo, porque cada uno tiene un alcance diferente. Hay uno que se encarga de trabajar la genealogía, porque en ese tiempo había que saber de quién tú eras hijo para saber si era de verdad que usted era del linaje de Abraham. ¿Ok? Pero entonces Juan trabaja aspectos más profundos, porque él, ¿verdad?, recibió instrucciones un poco más profundas de parte de Dios, y esos son para los que están ya un poquito más adentrados. Pero entonces luego vemos a Lucas y vemos a Marcos. Bueno, Lucas empieza ahí cuando se recibe la información. María recibe la información de que va a tener un hijo, o sea, esa anunciación. Cada uno tiene un contexto diferente. Ahora bien, como Él era antes de ser encarnado, tiene que llegar un momento en el que Él se vuelve como uno de nosotros. Quiero saber si hay alguien que me diga, ¿por qué usted entiende que Él tenía que hacerse humano si, siendo Dios, Él podía restablecer a la humanidad del pecado? De poder Él podía, podía desde el cielo decir, todos son salvos y son sanos ya. ¿Por qué era necesario que Él viniera siendo humano? Adelante, hermano, gracias. Para mostrar a nosotros que siendo humano como nosotros Él podía vencer el pecado. Ese es un motivo. Vamos a ver. ¿Quién más? Bueno, yo no quería hacer un monólogo, pero tenía que venir en forma humana para poder redimir al ser humano de forma humana y también redimirlo en términos espiritual.
Si lo hace en términos espiritual, solamente somos redimidos en un sentido de manera espiritual, pero todo lo que se dañó en la naturaleza, en la tierra, en el ser humano, el tema de la concupiscencia y todo que tiene trascendencia en el cuerpo físico, iba a quedar incompleto. Entonces Él se hizo como uno de nosotros, padeció todo lo que padeció, en Él no se halló pecado, y Él fue como el único apto para poder ponerse en lugar nuestro, porque estábamos prófugos de la justicia de Dios. Y ustedes saben que el pastor ha hablado de eso. A nosotros nos estábamos buscando para vivir por la eternidad separados del Padre por el asunto que pasó en el Edén. Y es por medio de Él que entonces se restablecen todas las cosas. Entonces, cuando vemos Hebreos, cuando vemos Juan, nos damos cuenta de que ellos toman, y también muchos otros libros, toman puntos del Antiguo Testamento para traerlo aquí. ¿Por qué? Porque en él es que se cumple todo lo que había sido dicho en el Antiguo Testamento. De quien hablaba Isaías, vemos como él mismo mencionaba porciones bíblicas cuando estaba en la sinagoga. Y de hecho le decía, esto se ha cumplido hoy delante de ustedes. O sea, él procuraba que cada palabra que fuera profetizada a lo largo del Antiguo Testamento y tenía que ver con él, pues entonces ellos se dieran cuenta que en él era que se estaba cumpliendo todo eso. Entonces, luego de que nosotros vemos esto en Juan y en Hebreos, pero hay muchísimos otros textos bíblicos que hablan acerca de eso, hay un punto muy importante, y es que cuando ya él empieza a caminar en la tierra, vamos a saltar ahora toda la parte de los otros detalles, él da a demostrar su autoridad. Y si usted se fija en otras religiones, tampoco lo que estoy mandando a que se fije en nada de eso, simplemente lo estoy diciendo para fines de información. No hay una autoridad per se o establecida en esas personas. O sea, usted por ejemplo puede ver a Mahoma, pero de él mismo no viene la autoridad. La autoridad se la dan los otros seres humanos que le invocan. Pero del único que se describe y se ve que él mismo ha hablado de su autoridad es de Cristo. Gloria a Jesús. Y entonces vemos, por ejemplo, en Mateo, como específicamente en el capítulo 7, para los que están tomando anotes, 7:25, dicen, oye, pero él habla como el que tiene autoridad. Y ya las personas se iban identificando en él que, oye, es algo fuera de lo ordinario que hemos visto hasta ahora. Luego también vemos cómo él ejerce autoridad sobre los espíritus, específicamente en Marcos capítulo 1 del 21 al 28. Vemos también a un Cristo apaciguando los vientos. ¿Quién se acuerda de esa barca? No es fácil estar ahí, pero ese mar, por más bravo que estuvo y por más situación que había, pues él apaciguó todo eso. Y una de las cosas más importantes es cuando él dice que él es la resurrección, que él es la vida, que él es el camino. La gente, yo me imagino, porque la Biblia hay que leerla como así, como un poco divertida, porque no sé qué palabra voy a decir. Cuando usted ve que él decía eso, yo me imagino que la gente decía, ¿y a él quién le dijo que es la resurrección? ¿Y a él quién le dijo que es el camino? O sea, habían personas que le cuestionaron. Pero más adelante, viendo todas sus obras y viendo cómo lo que él hablaba se conectaba en coherencia con lo que él hacía, yo decía, ¿es verdad? Entonces yo me imagino esas historias en los evangelios dándole a demostrar a esas personas que verdaderamente él tenía autoridad. Pero también él era 100% humano, o sea, él tenía una humanidad real. Por eso es que lo vemos que él llora, por eso es que lo vemos en el Getsemaní, que quien ha leído esa porción del Getsemaní, mire,
lo que dice de las, ¿verdad?, de los sudores, que eran espesas, eran como con gotas de sangre. O sea, se vio una vulnerabilidad, más no una debilidad, ¿ok? Eso es importante que lo sepamos. Y eso resalta su humanidad. Pero entonces, hablamos de lo que es su naturaleza divina. Y estoy hablando todavía de la persona, ¿verdad?, de Cristo. Y es importante resaltar también en el tema de la divinidad y conectado con la autoridad, que él decía: yo soy el que soy. Yo soy del que Abraham hablaba. Y eso no era, los demás no le seguían porque él hablaba como duro, o hablaba fuerte. Es que el Espíritu Santo también estuvo en todo ese caminar de Cristo en la tierra, aunque no era su momento de ser manifestado. Y por eso es que esas personas creyeron y entendieron. Y recuerdo lo que decía el pastor recientemente: Pedro, eso es lo que dicen los demás, pero tú, ¿quién dice que yo soy? Eso no fue dado ni por carne ni por sangre. Entonces, tenemos que confesar tanto la deidad de Cristo como su naturaleza. Cuando alguien nos pregunta: ¿y es verdad que él vino en carne? Sí. Porque si no viene así, el ser humano no puede ser redimido en todo su ser. Si somos alma, cuerpo y espíritu, no pueden restaurarnos solo el alma y el espíritu, nos tienen que restaurar el cuerpo. Y si bien es cierto que vamos a morir, si Cristo no viene a buscar su iglesia primero, es porque esa consecuencia, aunque ya está, pero fue restablecida en la cruz también. Entonces, cuando nosotros vemos ahora, vamos a movernos un poco a la obra de Cristo, ¿ok? Sabemos que Él es, conocemos su divinidad, conocemos su humanidad real, conocemos que Él era desde la fundación y por la eternidad y hasta la eternidad, pero Él viene con un propósito. Entonces hay obras específicas que Él va haciendo por medio del, el Padre le da esa autoridad para que las haga y que nosotros debemos conocerlo. Así que lo que van tomando apunte. La primera obra es la obra de mediación. Y dice, primera de Timoteo 2:5, apréndase eso, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Bien, entonces Él es el único mediador, intermediario, abogado, el único que va a estar en el asunto entre el Padre y nosotros. Antes se necesitaba de un sumo sacerdote, se necesitaba de un sacerdote, se necesitaba de otro que conectara al pueblo. Ya no es necesario porque Cristo hace eso. Y también, cuando Él viene, ese antiguo pacto que ya tenía sus precariedades, en Él es restablecido. Y por eso es que Él es la figura central de todo. Es la persona más importante de este asunto. Entonces, dice, y está específicamente en Hebreos capítulo 8, que ahora hay un mejor ministerio que es el suyo, y se refiere al ministerio del sacerdocio, por cuanto Él es mediador de un mejor pacto establecido con mejores promesas. O sea que la primera obra que Él hace es que Él es ahora el mediador perfecto entre el Padre y la humanidad. Lo segundo es profeta. Cristo como profeta. ¿Quién conoce aquí a Moisés? Y todo lo que hizo Moisés. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo es considerado Moisés? Un hombre que Dios pues trató cosas bastante interesantes y de hecho trascendentales, porque a él es que se le entrega la carta de los mandamientos, las tablas. Con él es que Dios tiene un acercamiento cuando el pueblo es guiado. O sea, es una persona importante. Sin embargo, en Hechos capítulo 3 dice que viene uno que es mejor que él. Y el que ha estudiado a Moisés se sabe que Moisés era, mire, 1A.
con todo lo que tenía que ver con él. Entonces, que diga que viene uno que es mejor que él, más completo y que abarca más la humanidad, eso es muy interesante. Y cuando usted se detiene en los versos del 20 al 26, anótelo porque de verdad que quiero que usted lo lea. Dice que luego de él envían a Jesucristo, que él antes fue anunciado, pero ahora lo tenemos, ¿verdad?, en la tierra, en forma humana. Y de la que es de cierto, era necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Quiere decir que Dios estuvo preparando el engranaje para poder enviarlo, para que cuando lo enviara, en él se pudieran completar todas las cosas. Así que él vino al mundo como un supremo profeta, para que en él se cumpliera toda palabra que había sido dicha en el Antiguo Testamento, pero para hacer cosas mayores que la que hizo Moisés. Amén. ¿Y qué hace un profeta? Es la boca de Dios. El profeta es la boca de Dios en la tierra. Y los que saben que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo hubieron ¿cuántos años de silencio profético? 400 años de silencio profético. O sea, de ver un Antiguo Testamento que tiene los profetas mayores y menores, cuando usted cambia de Malaquías al Nuevo Testamento, a nosotros nos parece una hojita nada más. Pero en esa hojita, miren, Malaquías, ok, ahora Mateo. Pasaron 400 años que la voz de Dios no se escuchaba en ningún momento. Y era con un propósito. Cuando vamos entonces a Mateo, ¿de quién es el primer profeta que nosotros escuchamos? Entonces se asignó a una persona que era el profeta de transición, que es Juan, para entonces, ok, vamos a parar este silencio, pero es porque lo que se va a decir es muy importante y porque el que viene es muy importante. Entonces, ¿no le ha pasado que como que usted está viendo algún programa o algo y hay una expectativa de vea próximamente o que viene? Pues eso fue lo que ocurrió. Se creó una expectativa, silencio, luego una voz que ya ustedes saben cómo era la boca de Juan el Bautista, gracias, y luego de él entonces entra Jesús en escena. La siguiente obra que él hace, ya estoy terminando, es Cristo como sacerdote. Sabemos a Leví, la tribu de Leví, sabemos los hijos de Aarón, sabemos todo ese tema del tabernáculo y del templo, cómo eran esas personas que se organizaban, sacerdotes, sumo sacerdote, cada quien en una función diferente. Todo eso que leemos era hasta que viniera el sumo sacerdote, por medio del cual se iba a hacer un sacrificio perfecto, sin ningún tipo de cosa pendiente, porque también hay una religión que dice que él cuando resucitó, él tuvo que desaparecer un momento, porque tenía que ir al templo a completar algo que empezó pero que no había terminado. Esto es como en mi palabra. Y no, cuando lo hizo perfecto, y cuando resucitó, venció la muerte. Y el acta de los decretos que nos era contrario la arrebató del enemigo, las exhibió públicamente y venció sobre todo ello en la cruz. Así que no hay nada que a usted se le pueda estar asediando en términos de cosas pendientes y atrasadas, como humanidad estoy hablando, porque en Cristo todo eso fue restaurado. Gloria a Jesús por eso. Y entonces este sumo sacerdote viene a mostrar una forma de adoración que dando su propia vida. Vemos un Antiguo Testamento. El que ha leído el Antiguo Testamento y ha visto cómo eran los sacrificios en ese, mire, dice literalmente que había que esparcir la sangre y pongan el animal sin pezuña y luego usted rocíe no sé qué. O sea, si usted lee eso, el hedor que tenía que haber ahí, el animal pero es sin víscera, está el animal pero sin pezuña, y entonces con esto ustedes lo van a coger, esta parte, y van a cocinar, con la otra no la van a desechar, no se coman eso. O sea, el que lee la palabra como con
Visión, sí, específicamente. El que ve eso de como con visión de medio película, usted se imagina todo eso. Y entonces cada año, no, pero todos los días había que varias veces hacer sacrificio por su pecado y mi pecado personal, Pero luego cada año había que reunirse con el sumo sacerdote y verlo a él pidiendo perdón por su pecado, para luego pedir perdón por nosotros, para el día siguiente volver a coger para el mismo sitio, hacer los mismos sacrificios personales particulares. O sea, era una dinámica que le generó a ellos una necesidad, como que esto no puede seguir pasando. Pero yo acabo de llegar de allá y a lo que vino fue a buscar el otro animal para matarlo. O sea, yo no vine ni siquiera a descansar. Es que ya desde que hice algo tenía que pedir perdón. En Cristo todo eso se restaura. Y con su muerte y resurrección ya no se necesita hacer un sacrificio más para ganar esa salvación. Ya Él nos la regaló. Gloria a Jesús. Y finalmente, pero no menos importante, es esa función de Cristo como Rey. Y los que han leído los evangelios se dan cuenta que cuando Él entra, y me estoy refiriendo a esa semana, ¿verdad? Ya crucial, ¡Hosanna! Al Rey que viene, ¡Hosanna! Y muchos de ellos querían que Él se postulara para la política. Es a Él que lo queremos, vamos a ponerlo a Él. Pero Él no vino por un reino terrenal. Sin embargo, Él no deja de ser un rey. Y va a llegar un momento en el futuro en el que todo reinado que nosotros hemos podido ver en la actualidad y los que vienen hasta que sea el momento de Cristo, siempre van a tener algo incompleto. Siempre va a haber un aspecto inconcluso. Porque Él tiene un reinado establecido en el Apocalipsis. ¿Saben de cuántos años? De 1000, lo diga duro. Durante 1000 años se va a regir en la tierra, porque eso es otro tema escatológico que no me voy a meter ahí. Él viene a gobernar con autoridad, con disciplina y con orden, lo que nunca se ha visto. Y no es un reino en el cielo, no. Porque el que sabe el tema de los eventos escatológicos sabe que hasta nosotros venimos con Él. Y es en ese cuerpo glorificado, pero que vamos a poder estar y vamos a poder comandar. Nosotros somos los que vamos a llenar los ministerios. Y el reino que por mucho tiempo se estuvo demandando en ese momento va a ser. Ahora bien, Él decía que Él, por ejemplo, vamos a buscar Juan 18, los que están buscando conmigo, versos 36 y 37. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado, pero mi reino no es de aquí. Entonces le dice Pilato: entonces tú eres rey. Y él respondió: tú lo has dicho. Y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Gloria a Dios por eso. Mi reino no es de este mundo. O sea, la estructura de reinados que hay, de repúblicas, de democracias, de monarquía y de todos los tipos de dinámica que hay en el mundo, no es como lo mío. Así que lo que Él va a instaurar, ni usted ni yo lo hemos visto, y lo vamos a ver cuando Él lo instaure. Así que es muy importante que nosotros sepamos que Él resucitó, y como dice su palabra, Él fue a preparar morada. Pero ese aspecto de Cristo como Rey aún no lo hemos visto porque falta un poco. Y me acuerdo mucho de Pedro porque dice, aunque algunos lo tengan como cagaza, Él viene. Y hay una dinámica de cómo Él va a venir. Hay una primera parte que Él no se va a ver, lo vamos a encontrar en las nubes, pero hay otra que todo ojo le va a ver. Y Él va a venir y va a instaurar ese reino, y las puertas del infierno no van a poder prevalecer en ese tiempo. Pero aún así hay gente que no le va a adorar. Hay gente que no le va a servir.
Y es por eso que hay una serie, ¿verdad?, de guerras ahí que tampoco me voy a meter en eso. Entonces, como rey, él va a ser un juez supremo. Me gustó la palabra de Jesse, con autoridad. Él va a hacer cumplir las leyes. Él va a ser un árbitro justo ante las disputas que se presenten. De hecho, Isaías capítulo 2 habla acerca de eso. El territorio de su reino va a ser toda la tierra. No es que como que Inglaterra, la monarquía de Francia, no. Su reino va a ser todo el mundo, o sea, toda la tierra. Y toda la humanidad va a estar sujeta a esa autoridad. ¿Y cuál va a ser el propósito de eso? Él va a hacer cumplir lo que Dios ha establecido en su palabra, porque eso es lo que falta porque ocurra. Así que Él no solamente estuvo en la fundación del mundo, Él no solamente accionó ese plan hermoso del Padre, Él no solamente se dio a conocer en el Antiguo Testamento con otros temas que no me voy a entrar ahí, pero ese ángel de Jehová, ese asunto ahí, sino que Él también se encarna, camina entre nosotros, nos hace ver que podemos, que si Él pudo, nosotros también podemos, pero es de la mano de Él que vamos a poder. Y es que en el mundo tendréis aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo. Miren, cuando usted entiende eso de que Él dice que yo he vencido al mundo, es porque ya Él ha pasado por todo eso y lo ha vencido. Pero no solamente nos salva, también nos perdona los pecados, que va de la mano con eso. También Él se entrona en nuestro corazón como Señor. También Él manda a su Espíritu Santo para que nos fortalezca en el camino. También vamos a estar con Él cuando Él reine con poder y gloria. Así que no importa lo que la gente le diga, que está durando mucho, que ese grito tuyo sí dura, que qué es lo que está pasando. Dice que todo ojo le va a ver y toda rodilla se va a doblar. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que yo les invito a que en esta dinámica de fundamento, yo entiendo que el propósito de los chicos, tanto de adolescentes como de jóvenes, es como que usted salga de aquí como, wow, servimos a un Cristo de poder, wow, un día le veremos cara a cara. Y no importa lo que usted pueda enfrentar ahí afuera, no importa lo que le quieran venir a decir de Él, usted tenga esa herramienta dada por el Espíritu Santo en ese momento oportuno, no para contender, sino para decir lo que usted tenga que decir en ese momento. ¿Y saben qué? Si en algún momento usted no sabe decir algo, porque usted todavía no es muy diestro en el estudio de la palabra, ¿usted sabe lo que usted le va a decir? A mí me ha pasado. Yo lo creo por la fe, porque Él hizo conmigo tal o cual cosa. ¿Qué más testimonio de lo que Cristo ha hecho que usted mismo? Aquí hay gente que Dios le ha devuelto la salud. Aquí hay gente que Dios ha restaurado su casa. Aquí hay gente que Dios ha restaurado su familia, su matrimonio. ¿Qué otro testimonio usted puede predicar allá afuera que no sea con el mismo suyo? Así que entre tanto veamos milagros, entre tanto veamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, su Hijo es manifiesto en nuestras vidas. Y le vamos a ver un día. Y debemos como que anhelar eso, y eso es lo que decía al principio. Cuando estudiamos acerca de Cristo y le estamos conociendo en intimidad, es como que, wow, falta menos, ya falta menos. Y otra cosa muy importante, estamos viviendo, mire, la mejor época, y le voy a explicar por qué. Porque esas personas del Antiguo Testamento, de hecho hay un versículo que establece eso, anhelaron haber vivido lo que estamos viviendo nosotros. Usted sabe lo que es eso. El Padre nos ha dado a conocerle, sabemos que tenemos un Padre. Nos ha mandado al Hijo y nosotros somos de la humanidad que estamos después de Cristo, o sea que vamos a disfrutar de la boda. O sea, hay beneficios que los del antiguo pacto no, por un momento no van a tener. Y que también tenemos al gobernador de la iglesia, el Espíritu Santo, en medio nuestro, que trabaja en nosotros, por nosotros y para nosotros, para que el Padre y el Hijo sean glorificados. Estamos en la mejor dispensación, por eso se llama de la gracia, porque es el punto, la cherry del pastel. Así que Él es nuestro ejemplo perfecto.
Sus enseñanzas son nuestro fundamento. Así que yo sé que tenemos muchos afanes, que tenemos muchas cosas. Si usted no ha empezado a leer su Biblia, aproveche y empiece con los evangelios. Y usted se va a dar cuenta del Cristo a quien usted le sirve. Así que terminamos como empezamos, ¿verdad? Dice aquí, Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo reina. Ahora bien, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, ya yo tengo esta información, ¿qué voy a hacer con ella? Tenemos que ser crucificados juntamente con Cristo. Así que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. A mí no me tienen que decir que Él tiene que entrar para yo verlo físicamente. Por la fe yo creo que todo lo que estudio y leo en la palabra es real, es verdadero, es completo, no le hace falta nada. No hay ningún margen de error en su palabra. Y lo que Él quiera tratar conmigo y lo que quiera tratar contigo, lo va a hacer. Y el cual me amó, ahí fue que el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y que la persona de Cristo sea manifiesta en sus vidas en el nombre de Jesús, y que a partir de ahora usted pueda conocer a Cristo tal cual es. Bendecimos la palabra de Dios en esta noche y le pedimos a nuestro Señor, Padre y Espíritu Santo que trate en medio de la noche todo lo que hemos visto en esta noche, para gloria de su nombre. Amén y amén. Dios les bendiga.